Bien, hoy toca análisis de una película de nuevo y hoy me atrevo con Iván el Terrible, de Sergei Eisenstein. Producida durante la etapa stalinista de la Unión Soviética, en plena Segunda Guerra Mundial, este título se aleja de la primera obra de Eisenstein, que venía siendo de carácter revolucionario, exaltando los valores de la Revolución Soviética, y en este caso tiende más hacia un patriotismo, incluso cierto nacionalismo, porque la película buscaba hacer cierta propaganda del espíritu ruso en sí a causa de la invasión alemana. De este modo podemos hablar de dos Eisensteins, el más social, el más revolucionario, internacionalista, como el propio comunismo en un principio, con títulos como El acorazado Potemkin u Octubre, y luego ya tenemos películas más de carácter épico, llenas de dinamismo, de batallas, incluso de una exaltación irónicamente de la figura del fundador del zarismo, de Iván el Terrible en este caso. En su retrato de este personaje histórico, Eisenstein no solo se adapta con gran elegancia a los nuevos códigos que venían siendo demandados, sino que también hace un doble juego. Por un lado, aplica su teoría del montaje, que ya sabemos que era su fuerte, y por otro lado se dedica a hacer cierto sutil paralelismo entre Iván el Terrible y el propio Stalin. La comparación llega a tal punto que incluso en la segunda parte de esta película, porque en realidad es una saga, Eisenstein se atrevía a llevar más allá la comparación con Stalin al punto de hacer una comparación bajo una luz negativa. De hecho, la segunda parte no se pudo estrenar hasta después de la muerte del mandatario. En este nuevo tipo de cine, Eisenstein busca la geometría, la frialdad, la intelectualidad, la elevación por encima de las pasiones y de lo temporal para ir a lo cósmico, a lo universal y a lo colectivo. Como curiosidad podríamos destacar que esta magnética estética ha establecido los códigos posteriores de la espada y brujería en el cine. Sin más demora, analicemos este título de culto. Realizada durante y tras la Segunda Guerra Mundial, Iván el Terrible es una película de Sergei Eisenstein, padre del cine y primer gran teórico del montaje. Eisenstein es generalmente más conocido por sus obras maestras El acorazado Potemkin y Octubre, donde hizo un poético retrato de la Revolución Rusa. Sin embargo, el socialismo internacionalista revolucionario evolucionó durante la etapa stalinista hacia un patriotismo épico, una evolución que también sucede en el cine del realizador. En este film, el zar es reivindicado como un icono de la naturaleza del pueblo ruso, construyéndose un paralelismo directo entre la realidad de la época del director y la de la fundación de Rusia como forma de propaganda bélica, una propaganda que, en mi opinión, fue sumamente eficaz. Esto nos deja con la paradoja, que no le pasa en absoluto desapercibida al autor, de que sutilmente se puede entender el stalinismo bajo este punto de vista como un nuevo zarismo. De hecho, estas controvertidas tesis le valieron a las siguientes entregas de esta saga ser objeto de censura. La segunda parte, donde el zar queda reflejado como un tirano paranoico, no se estrenó hasta 5 años después de la muerte de Stalin, a pesar de haber sido rodada justo después de la primera. La tercera ni siquiera llegó a ver la luz. La historia de la primera parte de Iván el Terrible consiste de una fábula de fundación de la patria, por un lado, y de otra de trayecto heroico por el otro. De esta manera, se crea un canto al líder, pero al mismo tiempo una exaltación de la participación del espectador en la historia. Recordemos que el objetivo es insuflar coraje en el público ruso frente a la invasión alemana. La noción de heroísmo es más colectiva que individual, claramente en sintonía con el pensamiento soviético. Los personajes son claramente redondos, tienen una notable complejidad psicológica a pesar de que su meta es casi siempre reducible a lo mismo, la búsqueda del poder, pero existen numerosos matices. Iván es el sujeto y su objetivo es la unidad de Rusia, quizá del mundo, bajo una misma causa. La pregunta clave sería si esta causa es honesta o deshonesta. En el primer caso, como no termina de quedar claro, por la objetividad con la que de alguna manera es planteado todo, ¿qué transformación se ha producido en el personaje central? Si saturación, consecución del objetivo o inversión, es decir, todo lo contrario, se podría hablar de suspensión, es decir, resultado imparcial que es dejado a juicio del espectador, algo muy a tono con la intelectualidad que caracteriza a Eisenstein. Que esta sea la lectura más adecuada parece explicar por qué esta película ganó un premio Stalin. De todos modos, también existe la posibilidad de que haya un estatismo, una planitud en lo narrado, como si Eisenstein se reservase para la siguiente parte de la historia el verdadero trasfondo. Por otro lado, cabe hablar de opositores, como los tártaros o los boyardos que desafían las intenciones del zar, y de ayudantes, como los guerreros plebeyos que forman su oprichnina para gobernar Rusia con puño de hierro, tales como los Basmanov, padre e hijo.
Los roles son claramente distintos a los occidentales, pero no por ello menos estereotípicos. En este caso, en lugar de ancianos sabios, detectives amargados o cowboys curtidos, tenemos damas intrigantes como Efrosinia Staritsky, la tía de Iván, religiosos corruptos como el arzobispo Pimen y extranjeros mezquinos como el emisario del Khan o Segismundo de Polonia. Las funciones cumplidas por las acciones de los personajes caen dentro del marco de la corrupción. Un claro ejemplo lo tenemos en Andrei Kurbsky, la mano derecha de Iván, quien le engaña para suplantarle. Pero no es el único. Su tía Efrosinia, que envenena a Anastasia, su esposa, es la perpetradora de la función de la fechoría. El guión de Iván el Terrible comienza sin presentar a sus personajes mediante los cánones del cine clásico del modo de representación institucional o MRI. En otras palabras, no hay una situación en la que dichos personajes nos indiquen su filosofía o su personalidad en una secuencia introductoria, al modo clásico, sino que estos nos son presentados in media res, empezando por el propio zar, que irrumpe en toda su gloria siendo coronado, mientras que la voz de uno de los personajes expone la laberíntica intriga de palacio que le rodea y el propio Iván da un discurso sobre su intención política. ¿Puede que esto inspirase a Francis Ford Coppola? A partir de ahí, siguiendo el principio aristotélico, las fuerzas del antagonismo refuerzan el avance del protagonista hacia la consecución de sus objetivos. En su caso, un estado fuerte gobernado por el miedo y en el que él, o mejor dicho, su cargo, representa el centro. La coronación genera suspicacia entre los boyardos, quienes se encargan de conspirar para que después de la boda de Iván sobrevengan las revueltas. Iván busca aprovechar precisamente esto para reforzar la corona volviendo a los rebeldes contra los tártaros que amenazan su reino. Después Iván logra destruir a sus enemigos mediante Kurbsky y refuerza su posición internacional gracias a la fuerza de su control de sus tierras, aunque esto le granjee enemigos en la iglesia y su propia familia. Tras reponerse de una grave enfermedad, descubre la falta de lealtad de los que le rodean y decide confiar solo en el oportunista Kurbsky, que previendo lo que iba a suceder, finge ser defensor del zar in extremis. Posteriormente, ante la traición de Kurbsky y otros, el zar abandona Moscú, forja la Oprichnina y logra el favor del pueblo y de una nueva y temible fuerza de élite frente a los traidores. Podemos ver cómo la imagen y la estética de la puesta en escena evoluciona a lo largo de este trayecto de la luminosidad y la riqueza a lo sombrío y lo austero. El zar se ha convertido en una especie de bárbaro utópico, representando así la fuerza del pueblo ruso frente a élites y poderes fácticos. O tal vez lo que representa es su corrupción y su nacimiento como tirano. La censura de las secuelas y la muerte del director antes de concluir la tercera parte, seguramente, habrían aportado ciertos matices que ya se han perdido para siempre. De la técnica de Iván el Terrible cabe destacar la evolución de los principios teóricos de Eisenstein hacia un montaje poético basado en una puesta en escena extremadamente elaborada, los puntos de fuga múltiples con abigarradas composiciones que procuran explotar el lujo asiático y, sobre todo, la priorización de la coincidencia de la geometría de la composición de un plano a otro sobre la invisibilidad del montaje del MRI, mientras que, por otro lado, la estructura está basada en bloques que ilustran las etapas de la evolución de los acontecimientos de la vida del zar para destacar la progresión o, mejor dicho, regresión del personaje desde lo claro y noble a lo sombrío y turbio. Más allá de la llaneza audiovisual del film, 1.37 de imagen y mono en audio, hay aspectos a destacar, sobre todo la fotografía del diseño de producción y la banda sonora. En lo visual, el cine de Eisenstein evoluciona en Iván el Terrible de la explosión sentimental para la manipulación intelectual que podemos encontrar en su etapa revolucionaria, a la explotación de las asociaciones intelectuales que se pueden hacer en la geometría armónica, en espacio y en tiempo en el plano y entre los planos una vez puestos en serie. En otras palabras, la composición visual es dinámica y armónica, o sea, matemática y viva, musical. Esto conecta con el aspecto sonoro. La banda sonora de Sergei Prokofiev evoca arcaicas marchas militares y letanías ortodoxas, llegando a ser saturantemente exuberante, a juego con la puesta en escena de la película. Así, audiovisualmente, la tonalidad del film es fría e intensa. Tratamos los grandes temas, el Estado, el pueblo, no lo pequeño, no lo que se puede suponer, no lo propio, lo colectivo. Los actores de Iván el Terrible son dirigidos de un modo muy estilizado, con muecas y gestualizaciones muy subrayadas, pero también con capas y capas de matices y pliegues en las que se intenta insinuar que son sus motivaciones. Se puede hablar de un trabajo muy teatral en la técnica, pero no por ello menos profundo en el contenido. Es palpable el gusto por los aspavientos y el lenguaje corporal expresivo y operístico en Eisenstein a la hora de dirigir a los actores. La búsqueda de la potenciación del discurso mediante la alternancia y coincidencia de las direcciones y reencuadres de estilo barroco en lo fotográfico y de la sutileza y contención de las miradas mediante una puesta en cuadro que conecta la épica de los grandes planos con el intimismo de las expresiones más leves y trabajadas, nos habla de un relato profundamente inspirado por artes tales como la literatura, concretamente la poética, el teatro y la música. En resumen,
Como drama, se podría decir que Iván el Terrible es como una obra de teatro grabada donde los actores, sin embargo, no pierden credibilidad cuanto más nos acercamos, sino que por el contrario, la ganan. De acuerdo, ya hemos visto cómo esta película es oscura, sofisticada, aplica teorías del montaje innovadoras para su época, aplicando musicología o teoría musical. Hay riqueza de matices en lo dramático, una narrativa basada especialmente en el montaje armónico, que es el más complejo. Y es un título que os puede interesar tanto si estáis interesados en las gramáticas alternativas a Occidente, como ya pasó con Solaris, como si estáis interesados en los códigos que se han establecido para la espada y brujería, como ya dije antes. Finalmente, lo de siempre, si os ha gustado este vídeo o si encontráis de vuestro interés cualquiera de los que veáis en este canal, no tenéis más que darle al like y suscribiros.